ustedes que la última expresión popular que tuvo el pueblo argentino fue en la vuelta de un expresidente que después termina siendo nuevamente presidente, que fue Juan Domingo Perón, por ejemplo. Y después de ahí la Argentina sucesivamente empieza a tener años de prohibición y de vedar esa acción, por ejemplo. Entonces imagínense ustedes qué tan representativa es esta imagen en un contexto donde la Argentina recupera la senda de la democracia. Y otra cosa que no es no menor, fíjense la segunda imagen del margen inferior que dice, votan los niños del 76. Quienes tenían 9 años cuando se produjo el golpe de Videla se enfrentarán el próximo 3 de noviembre por primera vez a las urnas. O sea, imagínense ustedes una generación, y no es una generación completa, es una generación parcial. Cuando digo parcial, ¿a qué me refiero? Que no era la sociedad en su totalidad la que iba a emitir su voto. Había muchos desaparecidos y desaparecidas, familias, padres, madres, hermanas, hermanos, abuelos, abuelas, hijos, hijas, que en esa elección no iban a poder emitir su voto, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo el trauma y el silencio también juegan un papel importante en una sociedad que venía desarticulada, que venía deshabilitada en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con instituciones totalmente desarraigadas y faltas de práctica, y no bastándonos esos dos elementos, el tercer elemento que era básicamente una sociedad, un conjunto de ciudadanos y de ciudadanas que por primera vez se iban a enfrentar, iban a dirimir sus diferencias a través del voto político, pero que no tenían ninguna noción de cómo, por qué y para qué iban a hacer eso, por ejemplo. Imagínense si no habrá sido difícil el desafío y que todo eso se va acarreando en el tiempo, ¿no es cierto? Digo, si yo hoy leo y tengo cultura literaria y quizás el día de mañana la dejo de practicar, eso puede llegar a repercutir de generación en generación. Bueno, eso es lo que sucedió efectivamente con la sociedad argentina en la recuperación de su democracia. Imagínense el desafío, porque no solamente era la vía pública, digo, están las escuelas, las universidades, los sindicatos, las fábricas, las oficinas, digo, un montón de lugares donde todo estaba totalmente vedado y yo tengo que empezar a recuperar paulatinamente, teniendo o no las herramientas, teniendo o no las personas, los profesionales formados, digo, porque la educación ciudadana y cívica se enseña en la escuela, pero después se aprende, se sigue aprendiendo en las distintas etapas sucesivas de formación de la vida de un ser humano. Todo eso no existía, por ejemplo. Imagínense si no habrá sido difícil, ¿no? Prosigo. ¿Qué es lo que tenía entonces en ese sentido? ¿Qué herramientas, qué horizonte, qué claves ofrece el gobierno de Alfonsín en esta década que se inicia con el fin de un gobierno militar, una guerra regional entre una potencia y un país subdesarrollado, un plan Cóndor en el medio, la caída del muro de Berlín a la que nos estábamos encaminando, un mundo en definitiva que quería tener paz, pero que se seguía armando, una Argentina que quería empezar a tener otro tipo de experiencia social, política, económica y religiosa. Bueno, Alfonsín dirá, yo lo que vengo a ofrecer a partir de la asunción de ese gobierno, esto lo van a encontrar en los elementos teóricos que tienen para estudiar. Lo primero que propone Alfonsín, fíjense, recuerden que habíamos dicho política, derechos humanos y sociedad. En esta primera parte no vamos a ingresar tanto con la cuestión económica, lo vamos a ver en la próxima clase. Lo primero, derogación de la ley de autoamnistía del gobierno cívico-militar, religioso, empresarial. ¿Qué quiere decir autoamnistía? Es como que yo cometa crímenes, mis acciones cometan crímenes determinados y yo después me auto
selecciono, digo, me autodenomino que yo también tengo las facultades para poder decidir si lo que yo hice fue bueno o fue malo. Es decir, yo tengo tanto la capacidad de cometer el delito, el crimen, como la capacidad de poder decir, no, la verdad que lo que yo hice, lo hice por esto, entonces yo considero que esto es bueno o esto es malo. Bueno, la autoamnistía era básicamente que ese gobierno de facto no se hiciera cargo de las acciones que había cometido. Y cuando digo acciones cometidas no me refiero a que un día alguien se levantó y dijo, bueno, la verdad que este conjunto de personas que están ahí en una casa haciendo vaya a saber qué, la verdad que vamos a detenerla, le vamos a sacar los documentos, las vamos a esposar, le vamos a poner vendas en los ojos, si no quieren hablar, le vamos a aplicar una picana eléctrica, vamos a ponerles una bolsa en la cabeza y hundirlas en un balde con agua, y si no quieren hablar aún así, las vamos a tirar al río de la Plata. Bueno, fíjense que yo les enumeré una serie de acciones que sucedieron sistemáticamente. ¿Qué es lo que va a proponer Alfonsín con la eliminación de la autoamnistía? Decir que, bueno, argentinas y argentinos, tenemos que poder poner en palabra estas cosas que sucedieron a través del terror y del silencio, poder sistematizar esas experiencias y empezar a juzgarlas como corresponden, digamos. Es decir, ahí ocurrió un crimen que no solamente fue premeditado, sino que fue sistematizado y planificado, digamos. Es decir, no fue una acción aislada. Ahora más adelante le vamos a mostrar un video donde ustedes, cuando yo les decía Plan Cóndor, ¿qué es el Plan Cóndor? Básicamente es un plan económico, social y político ejecutado a través de la mano militar, de instaurar dictaduras militares, es decir, gobiernos antipopulares no elegidos por el pueblo de carácter militar en toda la región de América, particularmente del cono sur, es decir, de Sudamérica. Argentina no fue la excepción, fue uno de los centros claves de ese plan. Imagínense si no habrá habido documentación y sistematización de eso, que básicamente después un gobierno con las pocas herramientas se tiene que plantear, bueno, cómo yo juzgo, cómo yo empiezo a investigar esto sin ningún tipo de cuadro, de estructura jurídica a nivel mundial que me pudiera dar las herramientas a mí para poder efectivamente juzgar eso de la manera correcta, por ejemplo. Ahí Dana creo que levantó la mano, no sé si quería decir algo. Hola, sí. No, yo quería preguntar, porque cuando leí un poco sobre el Plan Cóndor decía que uno de los principales objetivos era como un poco frenar los avances comunistas en América. Entonces yo quería preguntar si solamente ese era el objetivo o aparte de esa cuestión había otras cosas que motivaron a que suceda eso. ¿Me permitís, Marian? Muy buena. ¿Estás ahí, Facu? ¿Estás Sí, de sí, vuelta? sí, sí, estoy de vuelta. Disculpen, fue mi internet. De 10. Eh, Dale. Primero y principal, muy buena pregunta, Dana. Eh, y a ver, en, previo al Plan Cóndor ocurre, para situarnos un poco, que en Chile gana Allende las elecciones. Allende fue un presidente que se declaraba automáticamente como marxista, si se quiere, así. Y como les decía, hay que entender el periodo de Guerra Fría en el que estábamos, que era una guerra por disputa de países aliados, si se quiere de alguna manera. ¿Qué pasó? Que en Cuba ocurre algo como denominado como la Revolución Cubana, si se quiere de alguna manera. ¿Y qué es lo que ocurre? Es decir, Estados Unidos comenzó a tener ahí cerquita nomás un país comunista, si se quiere de alguna manera, y y todo eso comenzó a hacer que comiencen a haber discursos anticomunistas y demás, porque en la región estaban apareciendo ese tipo de gobiernos. Eh, pero más allá de eso, también implicaba una cuestión, y es que había grandes avances en América
Latina y sobre todo en el Cono Sur, como bien lo decía. ¿Avances de qué tipo? Avances en términos de fábricas, de tecnología, avances en términos de producción de intelectuales, de contenido. Es decir, se comenzó a producir eh, avances económicos también en independencias económicas, en producción de productos ya manufacturados, no solamente materias primas, y todo eso de alguna manera produjo algunos desequilibrios en el poder, si se quiere. Y el Plan Cóndor de alguna manera viene a instaurar gobiernos en esos países que estaban haciendo desequilibrar ciertos tipos de poderes e instaura gobiernos que respondan a cierto bloque. Esa fue una de las grandes metas también del Plan Cóndor, si se quiere de alguna manera. No sé si querés agregar algo que seguro lo profundizás un poco más. No, y mencionarle, a ver, eh, es verdad que la instauración del Plan Cóndor era para combatir al comunismo. El tema es, nosotros tenemos que hacer un ejercicio por desmitificar lo ideológico, digamos. Facu puso el ejemplo de Chile, nosotros acá en Argentina, para que ustedes tengan una idea, la Argentina nunca ingresó al Fondo Monetario Internacional, que es una institución geopolítica, es decir, toma decisiones políticas a través de el condicionamiento económico a los países que tienen deuda. La Argentina era soberana hasta 1955, que se produce el golpe de Estado y la deposición de un gobierno democrático, en este caso el gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Y no es una cuestión ideológica, a ver, no es una cuestión de, no, bueno, pero no puede ser que el peronismo o el justicialismo justo estaba y éramos independientes. No, están las bases, digo, están las fuentes para estudiarlo acá en Alemania, en Estados Unidos, donde no solamente pasaba lo mismo en Argentina, Brasil es el otro ejemplo con Getulio Vargas, por ejemplo, Paraguay, Bolivia, fíjense que no es casualidad que son hoy los mismos países que están pugnando para ver cómo nos organizamos nuevamente como región para poder seguir siendo, para poder ver si somos nuevamente independientes en términos económicos. Entonces, el Plan Cóndor apuntaba al combate de lo ideológico que era el comunismo, el marxismo. Muchos hablan del marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Es lo que puede ser, por ejemplo, la defensa de distintas ideas que tengan que ver con lo social y lo cultural, por ejemplo. Más concretamente, algunas corrientes que dicen que por medio de esa vía uno puede llevar una acción. Tenemos la otra vereda de enfrente, el liberalismo, el liberalismo austríaco, el liberalismo francés, el liberalismo británico, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de fondo? Un país puede dirimir sus diferencias ideológicas, lo que no puede existir es la desaparición, el exterminio y el combate de tu hermano, de tu hermana, en términos nacionales, por una diferencia ideológica. Y eso es lo que termina sucediendo en los 70. Digo, la punta de lanza es lo ideológico, pero detrás de ese árbol, todo el bosque que nosotros no veíamos, ¿qué ocurría? La inhabilitación de todas nuestras instituciones políticas, el endeudamiento económico. Por primera vez la Argentina se endeuda económicamente y a ver, uno me dirá, bueno, pero no hay ningún problema con endeudarse económicamente. Sí, no hay ningún problema mientras uno sea consciente de que se endeuda para poder crecer y después pagar lo que debe y seguir creciendo, en teoría no hay ningún problema. Ahora, si uno estudia el proceso, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, uno se va a dar cuenta que ese endeudamiento en realidad nunca sirvió para nada y que en realidad siempre estuvo y se apuntó para enriquecer a unos pocos a costa de muchos argentinos y argentinas. El ejemplo concreto que ustedes lo pueden ver en la serie, por ejemplo, de Argentina 1978 es cuánto costó, reformar el estadio River Plate para el partido inaugural, que se tenía pensado para 5 millones de dólares y terminó costando más de 385, entre 380 y 400 millones de dólares, por ejemplo. Y nunca hasta el día de hoy
se pudo corroborar a dónde fue ese dinero, por ejemplo. Otra de las cuestiones que ocurrió era de atrofiar socialmente a las masas sudamericanas. La sociedad dejó de consumir libros, dejó de frecuentar espacios públicos, dejó de tener turismo, o sea, no es solamente lo ideológico. Lo ideológico es el árbol, todo el fondo que es el bosque es lo que termina ocurriendo detrás de un gobierno de facto de dictadura. Y fíjense cómo yo me doy cuenta si eso es verdad o no, por los sectores que participan en la ejecución de ese plan. Por eso nosotros decimos que fue un gobierno cívico, militar, religioso y empresarial. Cuando digo religioso, ¿quiénes tenían, por ejemplo, las partidas de defunción, del nacimiento de bebés en cautiverio en los centros clandestinos? ¿Quiénes eran los que guardaban toda esa documentación? Los espacios eclesiásticos. Cuando digo empresarial, por ejemplo, ¿cuál fue la empresa que suministró los móviles para poder secuestrar personas? La Ford Company, por ejemplo, que después, más adelante, termina teniendo un juicio, y la Argentina da un paso adelante en términos de derecho, del Estado de Derecho, porque juzga también a sectores empresariales. Y cuando Facu menciona Chile, fíjense, chicos y chicas, que no es un dato no menor. Argentina debe ser uno de los pocos países, por no decir el único en la región, que ni bien habiendo terminado la experiencia del terrorismo de Estado, automáticamente empieza a enjuiciar sus propias acciones. Fíjense que Chile hasta hoy se sigue manejando con la misma dictadura sancionada por Augusto Pinochet, otro represor y genocida latinoamericano. Hace poco quisieron hacer una enmienda y convocar a una asamblea constituyente y no se pudieron poner de acuerdo, por ejemplo, para convivir con otra constitución nacional. España, otro ejemplo del fascismo, por ejemplo, a través de Franco. Hasta el día de hoy hay millones de fosas de españoles y españolas sin identificar, y una historia que no está contada como corresponde, por ejemplo, una historia que tiene silencio, que tiene olvido. Entonces, fíjense si no habrá sido importante, y que nosotros también nos animemos a pensar en estos términos, no en los extremos, sino en buscarle la particularidad a lo que sucede detrás, porque cuando nosotros encontramos eso, ahí nos empiezan a cerrar muchas cosas de por qué sucedieron lo que sucedió, digamos. Un ejemplo también es que, bueno, para ir avanzando y no detenernos tanto, pero la pregunta estuvo buena y nos ayudó a tocar varios puntos que ustedes van a encontrar en su material de estudio. Finalizar nomás diciendo esto, que también somos de los pocos países que enjuició, digamos, a quienes formaron parte del Plan Cóndor. De alguna manera, como lo decía Marian, Pinochet hasta sus últimos días estuvo libre y estuvo viviendo en Suecia tranquilamente. Y otra cosa es que este Plan Cóndor, si bien en un principio estuvo bastante organizado, después cada país tuvo su historia particular. Por ejemplo, Paraguay recién termina con su dictadura en los 90, es decir, 10 años después de nosotros. Por eso, es un proceso amplio y muy complejo, pero bueno, acá le damos las herramientas básicas y que están en su plan y que necesitan para comprender ciertos procesos. Avanzando un poco con los puntos del programa de Raúl Alfonsín, estaba el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, que básicamente era desarticular todos estos centros clandestinos de detención que nombraban, el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos. Para eso se crea un organismo que se conoce como CONADEP. A ese organismo, si se quiere, recepcionaba todas las denuncias, si se quiere, de familiares de personas desaparecidas o de bebés que fueron extraídos de sus madres y que no se sabía su paradero. Ese organismo era el encargado de ejecutar todo ese proceso de alguna manera, si se quiere. Investigación de las violaciones de derechos humanos y combate contra la violencia tanto de izquierda y de derecha. Una cuestión a mencionar es que, si bien se fue a elecciones, hubo un presidente elegido democráticamente, había muchos sectores que participaron en la dictadura
que seguían teniendo cierto poder, ya sea incluso muchos llegaron a ocupar cargos políticos. De hecho, en la CONADEP había un testimonio interesante de un hombre en una localidad que no quería denunciar porque el hombre que lo tuvo preso y que fue encargado de desaparecer a su hermano, actualmente estaba siendo intendente de la localidad en la que él vivía, o que uno de los médicos que estuvo en el cautiverio de él era el médico local del pueblo, digamos, de la ciudad. Eh, por ende, fue un proceso bastante interesante ese que se hizo, y que lo tenemos que tener en alza como país. Ahí se reemplazó la doctrina de seguridad nacional por la de defensa nacional, que acá hay una cuestión, un paréntesis que quiero hacer y que quiero que se entienda bien un poco eso. La doctrina de seguridad nacional consistía básicamente en decir, bueno, nuestro país tiene un enemigo interno y por ende tenemos que usar las fuerzas como el ejército, la marina, la armada, la naval para combatir a ese enemigo interno, si se quiere, cuando en realidad la función de un ejército es defendernos de las amenazas externas, es defendernos de un país que nos quiere invadir, es defendernos de diversos enemigos que pueda tener el país, pero que están de sus fronteras para allá, porque de las fronteras para adentro están otro tipo de fuerzas que son las que combaten esas cuestiones de alguna manera, si se quiere. Eso de alguna manera implica el reemplazo de la doctrina de seguridad nacional a la defensa nacional. Eh, y ahí hubo una política también de acercamiento entre la sociedad militar y la sociedad civil nuevamente, si se quiere, de alguna forma. Bueno, la reforma administrativa del Estado, ni hablar, como les decíamos, hubo muchas instituciones que desaparecieron o que dejaron de funcionar, que funcionaron parcialmente, como los juzgados, como cuestiones del ambiente jurídico, jefaturas, magistraturas, etcétera, 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 y que de alguna manera había que poner en funcionamiento nuevamente todos esos aparatos e instituciones, de alguna manera, y que obviamente no era una tarea fácil. No era una tarea fácil porque estamos en un país grande, porque eran muchas instituciones y que justamente cuando uno no está ejerciendo la función que deben cumplir después de un tiempo, es como que se olvida de alguna manera. Imagínense que hay gente que era muy chica y que creció sin entender, por ejemplo, para qué sirve un registro civil o cuál era la función de un registro civil, y era poner en funcionamiento nuevamente toda esa maquinaria. En aspectos económicos, acá tocamos este punto que era la promoción de la producción agropecuaria y sustitución de importaciones, que básicamente acá es donde tuvo una gran participación todo lo que sea el campo, ya sea desde la sociedad rural o desde la liga agraria, eh, para fortalecer nuevamente la economía del país, si se quiere de alguna manera. No sé si querés agregar algo, pasamos a la siguiente día. Una breve cosita nomás respecto a la sustitución de importaciones, que sustitución de importaciones básicamente es un modelo de desarrollo el cual No, no, metámosle número otro. Dale, aclaro esa cosita nomás de la sustitución de importaciones, que es un modelo de desarrollo el cual, si se quiere, consiste en que se fomente de alguna manera la producción local, de bienes, de servicios, de productos, de materias primas, la producción local, en comparación de lo que se pueda traer de afuera, digamos. Y ahí este punto justamente lo aclara, que dice que una promoción de las exportaciones industriales y la industria a través de la política cambiaria y crediticia. Hubo rendimientos en el sistema financiero, aprovechamiento de los recursos energéticos como YPF, siendo un instrumento central en todo esto, y la participación de capitales privados y extranjeros de alguna manera. Hubo una recomposición acelerada del salario y una atención prioritaria a sectores que estaban desocupados de alguna manera.
hubo también un instrumento de un plan alimentario nacional, la construcción de viviendas, promoción de los sindicatos únicos por rama de actividad y democracia interna en las organizaciones gremiales, el retiro de personería a los gremios que hagan política partidaria, la recuperación de Malvinas por acción diplomática, política exterior independiente con profundización en las relaciones de América Latina, que fíjense que ese punto hasta hoy en día de alguna manera hay sectores que lo siguen promoviendo de cómo concretarlo después de estos 41 años, ¿no? De alguna manera. Eh, el reconocimiento del pluralismo ideológico, el rechazo a todo imperialismo y reconocimiento estricto del principio de no intervención, es un punto muy importante. Fíjense que cómo pasamos de una sociedad la cual no admitía, si se quiere, disidencias o otras voces, a pasar a algo que reconocía el pluralismo de ideas, el pluralismo ideológico, de por más de que ideas que no coincidan en algún punto, es decir, bueno, se reconoce, digamos, tenemos distintas ideas, opinamos diferente, pero no por eso tenemos el derecho de a vos desaparecerte, de a vos silenciarte, de a vos callarte, sino que era un valor muy latente en la sociedad de ese momento. Y la presencia en el movimiento de países no alienados. A mí este punto me gusta cómo lo explicas vos, de alguna manera, así que no sé si lo querés tocar, pero básicamente, eh, como les decía hoy, el mundo estaba separado en dos grandes bloques, por un lado lo que era Estados Unidos, por otro lado la Unión Soviética, y de alguna manera nuestro país, si se quiere, nunca se alineó con ninguno de los dos, siempre estuvo al margen de ese tipo de discusiones. ¿Se me escucha ahí? Sí, re bien. Ari. Bien. Respecto a ese punto que un poco tiene que ver con la pregunta que hizo hoy Dana, creo, si no me equivoco, fíjense que nosotros era tal el condicionamiento externo que teníamos respecto a quién le interesaba básicamente que se combatiera el comunismo, el marxismo. Fíjense que Facu mencionó contexto global. Dos potencias enemistadas entre sí, disputándose no los recursos, no un país, disputándose el ordenamiento mundial. Cuando digo el ordenamiento mundial me refiero a que Argentina tenía un papel que cumplir en términos mundiales en ese momento. Nosotros queríamos sustituir importaciones, industrializarnos, desarrollarnos autónomamente, no tener crédito internacional, no deberle a la banca internacional, no entrar en ningún conflicto armado en ese momento, particularmente con Oriente Medio, por ejemplo. Bueno, si Argentina quería tener esa posición, con la dictadura no lo iba a lograr porque la dictadura lo que tenía era fundamentalmente, además de estar de acuerdo ideológicamente con los Estados Unidos y con la doctrina de seguridad nacional, también se habían encargado de formarse militar, ideológica y políticamente en instituciones exteriores para después poder venir a hacer el trabajo que hicieron. Pueden anotar una institución que se llama la Escuela de las Américas y la experiencia armenia. Si ustedes ponen en Google la experiencia armenia, se van a dar cuenta que todas las prácticas genocidas que practicó la Junta Militar en Argentina, los gobiernos militares del Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Perú, en El Salvador, en Venezuela, en Ecuador y demás, no estaban dadas al azar. Habían instituciones donde casualmente los Estados Unidos habían puesto financiamiento para formar a esos militares. Videla, Galtieri y Viñones, si mal no me equivoco, se egresan de las escuelas de las Américas, por ejemplo. Ahí estaba, de hecho, en la acción, no solamente en la palabra, de que Argentina estaba alineada económica, política, social, militar y socialmente a los intereses de uno de los bloques en términos mundiales, es decir, a los intereses de Estados norteamericanos, por ejemplo, que casualmente coincidían con los intereses de
el Reino Unido y de Israel, que en ese momento Israel empieza a existir como Estado a partir de 1948, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, unos años después. Fíjense entonces cómo todo tiene que ver con todo. ¿Y qué quiere decir que Argentina deje de estar alineado, o sea, forme parte de los países no alineados? Que básicamente recupere su independencia política, digamos. Mejor dicho, que recupere su soberanía política, que pueda decir, la verdad que nosotros no nos queremos meter en este conflicto, no apoyamos militar y logísticamente este otro, opinamos respecto a lo que pasa en tal país, pero no nos metemos porque reconocemos algo que ustedes lo van a estudiar después, que es la soberanía de los países, por ejemplo, en términos jurídicos hay un derecho que es el